...19 de septiembre, una fecha imborrable de la memoria de los mexicanos. 10 meses después del sismo que marcó nuevamente un antes y un después en la cotidianidad de muchos, que tan solo en la Ciudad de México arrebató la vida de 228 personas y destruyó 16,000 inmuebles. Un sismo que nos recordó lo vulnerables que somos y mostró lecciones que el 85 nos hizo aprender, pero que también nos puso de cara frente a lo que dejamos de hacer y frente a lo que la corrupción y la avaricia permitió que pasara. En medio de ese luto y de esa zozobra, un proceso electoral que puso obstáculos a las necesidades de decenas de familias que quedaron sin casa, de alumnos que se quedaron sin escuelas, un comisionado, otro y con ellos promesas de reconstrucción. Hoy vivimos una nueva realidad. Habrá un nuevo gobierno federal y también otro en la Ciudad de México. Esto podría ser un arma de dos filos para aquellos que buscan respuestas. ¿Cambiarán no solo los nombres? ¿Se darán los planes? ¿Cómo se dará continuidad a lo poco que se ha avanzado o se volverá a empezar? ¿Se asumirán las propias responsabilidades de aquellos que no se ha resuelto y que se dejó por una elección? ¿Con qué compromiso se asumirá la reconstrucción de la Ciudad de México? 10 meses y 4 días tuvieron que pasar para que damnificados del multifamiliar Tlalpan pudieran lograr que para recuperar sus viviendas les dieran o les vayan a dar recursos públicos. La promesa de reconstrucción había sido a través de créditos que para la mayoría de ellos era imposible pagar. De 16,000 edificios dañados solo en la capital de la República por este sismo del 19 de septiembre, por lo menos 1,000 fueron clasificados en rojo, es decir, en alto riesgo. 102 con urgencia de ser demolidos. Y miren, el último balance que dio el gobierno de la Ciudad de México, a 10 meses, se han demolido solamente 56. Pero a casi un año, los pendientes son enormes. Ni siquiera se han dictaminado la totalidad de las estructuras afectadas en la Ciudad de México. Hoy, como decíamos, estamos a meses del inicio de un nuevo gobierno, con todos los retos que esto implica. Hoy ya hay un nuevo comisionado, un nuevo nombre, una nueva cara que deberá hacer y darle la cara a los damnificados. César Craviot, nombrado comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México en el próximo gabinete de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa en la capital de la República. Él tomará las riendas, pero ya hay con ello nuevas promesas. Las viviendas perdidas en el sismo serán recuperadas de manera gratuita. Fue una de sus primeras promesas. El presupuesto, el plan, fechas, plazos. En unos minutos platicaremos con él. En tanto, estas son las voces de los que entregan y también de los que heredan la reconstrucción de la Ciudad de México. Siendo las 18 horas con 26 minutos del día 22 de julio del 2018, declarar formalmente iniciados los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del multifamiliar UH Tlalpan. Mexicanos unidos serán reconstruidos. Pero fuimos firmes y este es el premio a esa firmeza que sostuvieron todas y todos ustedes. Un 20% de la gente sigue viviendo en las calles, arriba de un 20%. Más de un 40% estamos rentando, estamos en casas de nuestros familiares y un 30% estamos rentando. El apoyo que hemos recibido ha sido casi nulo. Lo único que ha llegado pues, son ofertas de redensificación a muchas de nuestras colonias y de créditos. Es injusto pagar créditos porque ya pagamos nuestras viviendas. Este miércoles la decisión es inaplazable. Hace una semana nos dijeron que tenían que reflexionarlo más en la comisión. Nosotros sí hemos hecho la tarea, nos hemos organizado entre nosotros, generamos Damnificados Unidos de la Ciudad de México, en el multifamiliar Tlalpan empezamos a organizarnos en asambleas, en reuniones por edificio y tenemos un avance especializado ya después de 8 meses. Lo único que falta es el sí al recurso para los y las damnificadas. Que esta semana
queden aprobados los recursos del Fondo de Desastres de la Ciudad de México y que no nos tiemble la mano y que no tengamos ningún temor para empezar a aplicar esos recursos a partir del primer día de la semana que entra, directamente para las casas, directamente para las necesidades de las personas que están el día de hoy aquí y quienes no nos acompañan. Se tendrá un representante para constituir un consejo de vigilancia que permitirá actuar en caso de controversia, de duda, de participación. Todo esto en apoyo a los damnificados. Estos órganos intermedios de la sociedad civil serán pues los garantes de todo este proceso. Bueno, ya se los adelantábamos en este exégesis sobre la reconstrucción de la Ciudad de México, en esta etapa que estamos viviendo y próximamente la que viviremos con el cambio de gobierno. Saludamos a César Cravioto, quien ha sido nombrado próximo comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Bienvenido. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y lo recibía yo diciéndole que vaya paquetote que le dejaron. Pues sí, es un tema verdaderamente importante. Creo que si bien hay muchas familias que hoy todavía no han sido atendidas y hay desesperación en muchas de ellas, yo tengo la convicción de que les vamos a resolver a todas y cada una de ellas. Esa es la instrucción de Claudia Sheinbaum, eso es a lo que se comprometió ella en campaña, y tenemos todas las ganas y vamos a tener todo el apoyo de todo el gobierno de la ciudad para que podamos resolver. Que mira, yo recuerdo que cuando fue el sismo, hace 10 meses y poquitos días, Miguel Ángel Mancera le prometió a esos mismos damnificados que hoy tú les prometes que no iba a suceder lo que sucedió en el 85, que pasarían los meses, pasarían los años y seguiría habiendo gente en la calle. Y ahorita la hay. Entonces, a veces las promesas no son tan fáciles de cumplir. No, bueno. Comenzaste con una que me parece muy complicada y me gustaría que nos platicaras justamente si tú te sentaste a analizar los números, a ver la situación antes de esa promesa. Y es: las viviendas afectadas por los sismos van a ser reconstruidas sin costo para los damnificados, todo con recursos públicos. Bueno, no lo dije yo solamente en estos días que fui nombrado ya responsable de la reconstrucción para el próximo gobierno, sino lo venimos diciendo desde el debate en la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la ley que nosotros votamos justamente en contra. Lo dijo el partido en su momento, lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador cuando era nuestro candidato a la presidencia de la República, lo dijo Claudia Sheinbaum siendo candidata a la jefatura de gobierno, porque tenemos la convicción de que así debe de ser. Tú me preguntas, bueno, ¿ya analizaron los números? Sí, los analizamos desde aquel entonces y sí vimos que obviamente se necesitan muchos recursos, pero vamos a tener que ser muy inteligentes y muy creativos. Tiene que haber obviamente recurso público suficiente para ello. Yo me voy a dedicar a tocar puertas de empresarios, de fundaciones para que también nos ayuden. Vamos a tocar la puerta del gobierno federal para que también nos ayude, y también vamos a utilizar aquella fórmula que en la ley está prevista de la redensificación. En los inmuebles que se pueda dar una redensificación, lo vamos a hacer. Hay de todo. Hay inmuebles, hay zonas en las que no se puede incrementar un piso más, pero hay otras en que sí, sin problema se puede hacer, y vamos a explorar todos los mecanismos. Lo que nosotros estamos diciendo es que no les va a costar a quienes perdieron su vivienda ni un peso, porque ese es el compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir. Por supuesto que lo vamos a cumplir. En esta ley de la reconstrucción que tú comentas que votó Morena en contra, existen algunos, digamos, momentos en los que se desampara a damnificados. Está, por ejemplo, la gente que vive en vivienda unipersonal, digamos, en las casas, porque los edificios todos están incluidos y todos se mencionan y etcétera. Pero la gente de casa sola, como la conocemos, la gente a pie, no está tomada en cuenta en esta reconstrucción.
¿Tú a qué te comprometes con ellos? Bueno, son varios, son muchos. De hecho, es el tema que está más retrasado, porque ahora que hemos tenido reuniones con la Comisión de Reconstrucción que está vigente, sí vemos que ya tienen mucha claridad de todos los edificios, de todas las delegaciones donde hubo daño en edificios, pero sí hay un retraso en el censo, sobre todo de Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Primero, hacer un censo a detalle para tener perfectamente el número real de viviendas unifamiliares que necesitan reconstruirse o que necesitan reforzarse. Y también es el compromiso de recursos públicos. Por supuesto, sí, claro, pues ¿por qué no deberíamos de atenderlos? No solo a los que viven en entonces, edificios. ¿no? Bueno, fue parte justamente de nuestro voto en contra de la ley, porque decíamos, va a quedar muy ambiguo todo, se va a prestar a que sea discrecional el apoyo, y desgraciadamente a 10 meses del sismo es lo que estamos viendo, que a unos sí y a otros no, y eso no se puede, no se vale, no es lo justo, no es lo correcto. Lo que se tiene que hacer es atender a todos por igual. En esta conferencia en donde se dio a conocer que César Cravioto era el próximo comisionado para la reconstrucción, digo, en este equipo de transición, ya estás tomando obviamente el papel y el mando del asunto. Se mencionó también que la semana que viene, a más tardar, harían un plan para la reconstrucción de la Ciudad de México. En ese plan, sí, no me equivoco, ¿verdad? Sí, un poco. Los tiempos son los siguientes. Vamos a tener un anteproyecto los primeros días de agosto, o sea, en la próxima semana, más o menos, finales de la próxima semana. Y lo vamos a platicar con los damnificados. Vamos a hacer una gira con la jefa de gobierno electa y vamos a platicarles cuál es nuestro proyecto, porque queremos que lo retroalimenten ellos. O sea, no queremos que haya una imposición, no queremos que sea vertical, que el gobierno entrante diga, este es el plan de reconstrucción, les guste o no les guste. No, queremos con ellos platicarlo, con ellos acordarlo, y lo daríamos a conocer ya el plan definitivo el 19 de septiembre. El mero año. Al año. Que ya nos preocupa siempre los días 19, acaba de temblar 19 de julio también. Aquí, en ese plan del 19 de septiembre que den a conocer, ya habrá fechas, ya habrá plazos, calendario, digamos, compromisos específicos. Sí, por supuesto, va a haber compromisos específicos y va a haber claridad de cómo vamos a ayudar a cada uno de los damnificados. Cómo le vamos a ayudar al que perdió su negocio, cómo le vamos a ayudar al que perdió su casa unifamiliar, cómo le vamos a ayudar a los que perdieron su edificio, cómo le vamos a ayudar a los que perdieron sus cosechas o su lugar donde cosechan, cómo vamos a resolver el tema de las grietas, cómo vamos a resolver todo el tema de las escuelas, que hoy todavía hay niños que no pueden regresar a sus escuelas. Sí. Porque, bueno, a raíz primero del nombramiento y después, obviamente, de la exoneración que hizo la Procuraduría Capitalina de la jefa de gobierno en el caso del Colegio Repsamen, pues sí hubo voces, obviamente, de los papás que reclaman la falta de respuestas y una exigencia de claridad respecto a por qué la exoneraron, etcétera. En el sentido del Colegio Repsamen, ¿tú qué compromiso haces? Bueno, como el de todos los inmuebles que se cayeron, que se pueda reconstruir, y ahí tendríamos que ver también la situación jurídica del propio inmueble. Si la reconstruirle. Bueno, vamos a ver la situación jurídica, ¿no? Porque tenemos que revisar. Aquí es la respuesta respecto a las responsabilidades, más que reconstruir la escuela, porque la dueña ni siquiera está prófuga. Eso no nos va a tocar a nosotros. O sea, cuando me dicen, oye, los recursos y toda la revisión jurídica de todos los inmuebles que se cayeron, pues eso le toca a la Procuraduría. Claro, le ha tocado a la Procuraduría y le va a tener que seguir tocando a la Procuraduría. Sí, es un asunto de una investigación. Aquí a lo que me refiero es justamente a lo que tú tocabas en esta conferencia, en las primeras palabras que has dado, pues del asunto sensible que significa todo esto, más allá del Repsamen, y que obviamente el Repsamen mucho más, como el Tecnológico de Monterrey y en las estructuras, que sí hubo responsabilidad de alguien específico para que la estructura colapsara. Me parece que el Colegio Repsamen, para ti, como diputado en este momento de Morena y como integrante del gobierno de Claudia Sheinbaum, deberá ser sensible. Más allá de la investigación, ¿has pensado cómo abordar este tema? Bueno, nosotros lo dijimos en campaña, que había un manejo político del asunto, que estábamos nosotros abiertos a que se investigara todo y que se diera
castigo a los responsables. Afortunadamente ya se encontró al DRO, ya está detenido, sigue, entiendo que prófuga la dueña del inmueble. Bueno, y que investiguen, pero no solo en el caso del Repsamen, porque también nosotros lo decíamos en la campaña, le decíamos, bueno, parece que al PRD solo le importan los afectados del Repsamen, los niños que fallecieron en el Repsamen, y sí es muy doloroso, pero hubo más de 200 fallecidos en la ciudad, y el gobierno de la ciudad se comprometió a abrir una carpeta de investigación por cada uno de los inmuebles donde hubo alguien fallecido. Y hasta el momento el único caso del que se habla es del Repsamen. Entonces se tienen que hablar de todos los casos, se tiene que investigar y se tiene que sancionar a quien se tenga que sancionar, ya sea que hayan sido servidores públicos o DROs o constructores, etcétera, porque si no queda impune esto. Entonces yo creo que, digo, no es mi tarea, no es la tarea de la Comisión de Reconstrucción, pero obviamente no se le debe de dar carpetazo a ninguna de estas carpetas de investigación hasta que no nos digan, aquí sí hubo responsable y quienes fueron, aquí no hubo responsable porque todo estuvo bien, bueno, se cayó, y que se deslinden responsabilidades. Es parte de lo que sobre todo el gobierno de Miguel Ángel Mancera pues nos falló a todos los capitalinos. Sí, que ojalá, obviamente nos tardaremos en dar el paso a esa transición de lo que nos dejaron y lo que nos toca, pero que en algún momento ojalá de verdad soltemos lo que nos heredaron para abordar lo que nos toca. Y yo quisiera hacer un compromiso contigo. Sí. Después de ese 19 de septiembre, que no veo ahorita en el calendario qué día cae, ojalá pudiéramos estar aquí para platicar de este plan de reconstrucción. Sí, con todo gusto, por supuesto, lo vamos a difundir, lo vamos a dar a conocer. Nos interesa que toda la sociedad lo conozca, que todos los damnificados lo conozcan, que todos tengan acceso al programa que se va a llevar a cabo a partir del 5 de diciembre, pero también decir, Marta, que es muy importante que se sientan tranquilos los damnificados, en el sentido de que las obras que va a iniciar este gobierno, por ejemplo en edificios ninguna la va a terminar porque se llevan de 7 a 12 meses dependiendo qué obra, le vamos a dar continuidad, no será borrón y cuenta nueva, vamos a volver a empezar. No, por supuesto que no. Lo que ya nos deje avanzado este gobierno se le va a dar continuidad hasta terminarlo, y obviamente lo que no se ha iniciado le vamos a dar celeridad para que no lleguemos en 3 años decir no ha pasado nada. Nosotros queremos darle un gran avance a la reconstrucción en el 2019, y si nos faltó algo o no acabamos, pues en el 2020 terminarla, pero no debe de pasar. De 2020 no quieren pasar. Yo creo que no debe. Me dejas nota. Muchísimas gracias, César Cravioto. Muchísimas gracias. César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, propuesto por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México.